Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 18 de octubre, estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. Nos están viendo en Estados Unidos y Puerto Rico, aunque sospecho que en Puerto Rico no nos está viendo mucha gente. Casi nadie tiene todavía luz eléctrica allí. Hoy voy a conversar con una brillante escritora y conferencista española, Covadonga Pérez Lozana. Es una mujer muy inteligente, ha venido a dar una conferencia aquí en Miami el sábado, en la Universidad de Miami. Y es encantadora, y seguramente se van a llevar ustedes una gran sorpresa conociéndola esta noche. Covadonga Pérez Lozana, no se la pierdan, la recomiendo con entusiasmo. Bueno, el programa de hoy va dedicado con mucho cariño a la artista Alicia Torres, que me saludó hoy con un afecto que siento no merecer, y a dos señoras que me saludaron mientras yo corría, o en realidad simulaba correr, Marta de Colombia e Isabel de Perú. Bueno, vamos al repaso de la actualidad. El presidente Trump ha sido acusado de algo que me parece sospechosamente creíble, de ser un tanto insensible. Aparentemente llamó por teléfono a la viuda de un soldado caído en el campo de batalla y, sin parecer muy afligido, el señor Trump le dijo, bueno, él sabía en qué se metía, ¿verdad? He never said the word hero. He said to the wife, well, I guess he knew what he was getting into. How insensitive can you be? And how could you say that to a grieving widow? I couldn't believe, and he said it more than once. So I said, this man has no feelings for anyone. Didn't say what that congresswoman said. Didn't say it at all. Did not say what the congresswoman said, and most people aren't too surprised to hear that. Yo elijo no creerle al presidente, yo le creo a la señora congresista. En Argentina hay elecciones parlamentarias este domingo 22. El principal cargo público, es curioso cómo la gente se pelea tanto por ocupar el poder, que es un oficio tan arduo, tan incomprendido, ¿no? Se están peleando ferozmente por una banca en el Senado, la senaduría por la provincia de Buenos Aires. La expresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, quiere ser senadora. Por lo visto, y si las encuestas no mienten, va a perder. Le va a ganar un hombre del equipo de Macri. Macri estuvo hoy en campaña en Santa Fe y prometió seguir con las obras públicas, esta vez exentas de corrupción. Mis simpatías, yo no soy neutral, no consigo serlo nunca, están volcadas con Macri y con su equipo de Cambiemos. Empezamos, cuando vine acá hace unos meses atrás, y tuvimos esta oportunidad también de dialogar en algún otro lugar de Rosario, les hablé de la importancia de recuperar la fuerza, el estímulo, la potencia de la obra pública. Hoy, habiendo pasado unos cuantos meses, les puedo decir que ya hoy definitivamente está en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia de la Argentina. Ya casi nadie lleva corbata, ¿eh? ¿Han notado eso? Macri no lleva corbata y entonces todo su equipo prescinde también de ese atuendo que a mí me sigue pareciendo imprescindible. En noviembre hay elecciones presidenciales en Chile. Creo que las va a ganar el expresidente Piñera. Estuvo en Washington en el programa de Moisés Naim, un brillantísimo intelectual venezolano, y Piñera habló sobre la tragedia que se abate, que azota a Venezuela. Bueno, en primer lugar, lo de Venezuela es una tragedia, en todo el sentido de la palabra. El país más rico de América Latina en la década de los 90, hoy día está en una dictadura, porque en Venezuela no hay democracia. Además, es una crisis económica brutal. ¿Qué tenemos que hacer? No es fácil. Por de pronto, tenemos que invocar todos los instrumentos legales que nos dan los tratados como UNASUR, Mercosur o incluso el de la Organización de Estados Americanos. Pero la verdad es que mientras exista esa unidad monolítica entre el gobierno y las Fuerzas Armadas
que tienen todo el poder militar y todo el poder político, particularmente con esta aberrante decisión de la Asamblea Constituyente, que se autoasignó todos los poderes. Y por lo tanto no va a ser fácil, pero yo creo que América Latina tiene que estar unida en condenar lo que pasa en Venezuela. Piñera va a ganar, fue un muy buen presidente, la gente lo quiere y pertenece a una familia, a un linaje de políticos que se han puesto de moda en América. Los políticos de derecha millonarios, Piñera, Macri, Cartés en Paraguay, Kuczynski en Perú, Santos en Colombia. ¿Quién diría, no? Son millonarios, tienen tanto dinero que se aburren y entonces se meten en política. Dios los bendiga. Yo no los voy a acompañar en esa cruzada. En Venezuela, la señora que cuenta los votos y que a sabiendas o sin enterarse santifica los fraudes electorales, Tibisay Lucena, se presentó en la Asamblea Constituyente y dijo que las elecciones, además lo dice de una manera seria y persuasiva, yo no sé si es muy tonta o muy malévola, que las elecciones del pasado domingo fueron impecables. El proceso electoral es complejo, es un gran proyecto de logística, técnico, jurídico, y salió, les puedo asegurar, que de todos los procesos electorales que nosotros hemos hecho, puedo asegurar que este ha sido impecable, uno de los mejores procesos electorales que hemos realizado. Es un chiste esta señora, es un personaje cómico. Se han adjudicado tramposamente, por supuesto, 18 de las 23 gobernaciones en juego, cuando las encuestas no les daban siquiera 10 gobernaciones, ¿no? Pero ellos han perfeccionado con bastante destreza, con bastante pericia, las técnicas del fraude electoral, a tal punto que la oposición participa de la elección y en cierto modo convalida el fraude. La señora Lucena dijo que habían contado los votos 1 a 1. El poder electoral, cuando da resultados, son votos contados, no son tendencias como ocurre en la mayoría de los países. Se dan tendencias, se dan resultados, las cosas que uno ve, que se dan los resultados electorales en otros países rápidamente, pero son tendencias, en algunos casos son boca de urna. Nosotros no hacemos eso, nosotros damos resultados oficiales y además de esos, el mismo día, a los 30 minutos, esta elección estaba publicada en la página web. Y un señor mofletudo asiente. Bueno, en todas las democracias más o menos serias, y desde luego Venezuela no lo es, porque Venezuela es una dictadura, los votos se cuentan, ¿no? No se publican tendencias o conjeturas o bocas de urna, aunque también, por supuesto, se permiten bocas de urna, lo que en Venezuela está prohibido. Pues la boca de urna, de algún modo, puede prefigurar lo que la gente ha votado, a menos que la gente decida mentirle masivamente al encuestador, cosa que no suele ocurrir. La señora Lucena, antes de colapsar, que eso viene enseguida y es muy gracioso, porque sucumbió al sueño, se enojó con una periodista europea. No solamente aquí hicimos todas las auditorías que todos saben, las organizaciones políticas lo saben, todo el mundo lo sabe, sino que, como dije anteriormente, lo hace con base a una descarada mentira o ignorancia, porque los resultados electorales se publicaron 30 minutos después de dar los resultados electorales. Están pidiendo que publiquemos, señora, está publicado. Ya está publicado 30 minutos después. 30 minutos después. Venezuela es una maravilla porque es un país donde gana la minoría y pierde consistentemente la mayoría. De modo que los resultados no se tienen que publicar 30 minutos después, se podrían publicar 30 días antes. Ya sabemos que los chavistas van a ganar siempre en cualquier caso. O sea que es un sistema electoral muy confiable, muy predecible, nunca hay sorpresas, ellos ganan siempre. Luego la señora Tibisay es humana. ¿Cómo podríamos no sentir un átomo de compasión? Sucumbe al sueño, se entrega gozosa, descaradamente, le robo el adverbio, al sueño. Mientras otra señora
evacúa una cierta cháchara pesarosa, Tibisay no oculta su intención de dormir. 5 por 5, porque sumé a los viviendo venezolanos del Estado Lara, más de 50.000 personas adjudicadas en viviendas y los que están en proceso de construcción de estos urbanismos en el Estado Lara. Así, tendida para atrás, con la boca abierta, en estado de catatonia, duerme mi esposa cuando yo le hablo a las 2 de la mañana sobre mis proyectos literarios, políticos. Luego la veo de soslayo y está exactamente como Tibisay. Desde la oposición en Venezuela, que están todos confundidos y atribulados, yo creo que no han debido participar de esta elección, y lo dije machaconamente. Ahora están furiosos porque han perdido y porque les han hecho trampa. Los 18 gobernadores oficialistas elegidos en los comicios regionales del domingo juramentaron ante la Asamblea Constituyente venezolana. Los 5 opositores desconocen el órgano y lo consideran fraudulento. Yo quiero agradecer a los gobernadores que han concurrido el día de hoy. Y quiero también agradecer a aquellos dirigentes opositores que ya reconocieron los contundentes resultados electorales. Quiero felicitar a los gobernadores opositores que ganaron 5 gobernaciones en Venezuela y están formalmente convocados a presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Siempre es mejor en política perder que ganar. El que gana cree que ha ganado y no advierte que a la larga ha perdido. Va a sufrir, lo van a despellejar. Quienes le han votado lo van a querer ver luego en un calabozo. Pero mucha gente no advierte esa trampa de la vanidad, ¿no? Bueno, vamos a España porque quiero darle mucho tiempo hoy a nuestra invitada, Covadonga Pérez Lozana, que es una brillantísima escritora y conferencista. No se la pierdan. Han detenido, y me parece a mí que es un error, ¿no? No sé si desde el punto de vista legal, pero sí desde el punto de vista de la sensibilidad política, a 2 líderes independentistas catalanes. Anoche, martes, 200.000 personas como mínimo se volcaron a las calles en Barcelona para protestar. Unas 200.000 personas protestaron el martes en Barcelona contra el encarcelamiento de 2 influyentes líderes independentistas. Los inconformes exigen la liberación de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, de las organizaciones Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana. Ambos son acusados de sedición, sospechosos de haber convocado y organizado el 20 de septiembre una protesta contra la Guardia Civil Española. Una persona que no ha hecho absolutamente nada, que ha convocado unas manifestaciones de hace 5 o 6 años, todas absolutamente pacíficas. No ha habido no ha habido nada durante un montón de años, un montón de gente, millones, y tener que estar en prisión, pues yo creo que democracia cero. Desde el campo independentista les consideran presos políticos, rehenes del Reino de España. Esto no tiende a mejorar. En el Congreso hoy Rajoy y su equipo insistieron en que a menos que Puigdemont se rectifique y tiene hasta mañana a las 10 de la mañana hora de España, ¿no? O sea, 4 de la mañana, estamos a muy pocas horas aquí en América, podrían aplicar un cierto artículo de la Constitución, el 155, en virtud del cual suspenderían temporalmente la autonomía y podrían llamar a elecciones en Cataluña, de modo que la gente pueda elegir un nuevo parlamento. El gobierno español confirmó el miércoles que baraja suspender la autonomía de Cataluña si su presidente Carles Puigdemont no da marcha atrás en 24 horas a su desafío independentista sin precedentes. Ese requerimiento es firme. Ese requerimiento vence dentro de poco más de 24 horas. Y ese requerimiento, si no es atendido, hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del artículo 155. Y creo que estamos de acuerdo en los objetivos de ese precepto e, indudablemente, tiene que ser recuperar la autonomía de Cataluña. En segundo lugar, garantizar los derechos de todos los catalanes. En tercer lugar, llevar al sosiego a todos los ciudadanos de Cataluña, porque lo que es intolerable es que la gente viva intranquila en Cataluña, sencillamente porque el señor Puigdemont les ha colocado esta situación.
Bueno, pero es que el sosiego no se encuentra nunca en un discurso político ni en un líder político. El sosiego yo lo encuentro en las farmacias. Un congresista, un diputado de origen catalán, soberanista, le dijo a Rajoy: usted no ve la realidad. El conseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Cataluña, Raúl Romeva, aseguró que el gobierno no se echará atrás si el Ejecutivo español decide aplicar el artículo 155 de la Constitución. The answer is definitely no. Son palabras de Romeva en una rueda de prensa celebrada en Bruselas. El conseller aseguró que la Generalitat no tiene alternativa y que no saben lo que hará el Estado. También aseguró que la carta que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, envió el pasado lunes al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, es una nueva y sincera oferta para iniciar conversaciones. Ahora sí, el diputado catalán que le espetó a Rajoy que es autista, que está de espaldas a la realidad. Usted no puede suspender la realidad, y es lo que parece que quiere hacer. La realidad es el 9 de noviembre, el referéndum del 1 de octubre, una mayoría absoluta soberanista en el Parlamento. Se debe hacer política reconociendo esta realidad, pero usted 1000 veces ha intentado negar una realidad que es más fuerte que usted y que va a ver que lo va a ser en el futuro. La aplicación del artículo 155 sería un fracaso de la política y el diálogo. Rajoy a su turno se jactó de ser prudente y sensato. Sinceramente creo que el Gobierno ha actuado con moderación y con prudencia y se me ha criticado por eso y pienso que con sensatez. Deberían ustedes darse cuenta de lo que han hecho. Han liquidado la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, han aprobado leyes que todas han sido declaradas contrarias a la Constitución por el Tribunal Constitucional. Ayer la ley del referéndum, en base a la cual hicieron un referéndum que también fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional y por la Junta Electoral. No dejan hablar a la oposición. No lo dejan hablar, no lo dejaron los días 6 y 7 de septiembre, que pasarán a la historia como lo peor del parlamentarismo español, ni lo están haciendo ahora donde no hay sesiones como esta en el Parlamento de Cataluña. Yo lo único que le pido al señor Puigdemont es que actúe con sensatez, que actúe con equilibrio, que ponga por delante los intereses generales de todos los ciudadanos, del conjunto de los españoles y del conjunto de los catalanes. Simplemente, y no es tan difícil, es responder a una pregunta. ¿Ha declarado usted o no la independencia de Cataluña? Pablo Iglesias, y aquí termino, el chico malo, el niño terrible de la izquierda española, le dijo esto a Rajoy. Nobody expects the Spanish Inquisition, decían los Monty Python, señor Rajoy, se los recomiendo de verdad. Silencio. Es ciertamente una lástima, señoría, que ustedes no hayan podido contar en esta ocasión con el señor Mois al frente de la Fiscalía Anticorrupción, porque sin duda hubiera podido mediar muy bien entre ustedes y la justicia. Le voy a pedir algo, señor presidente. Vuelvan ustedes a la legalidad. Porque si no vuelven ustedes a la legalidad, va a ser muy difícil que dialoguemos en esta Cámara. No se puede dialogar, señor presidente, con quien está fuera de la ley y fuera de la Constitución. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Luego voy a conversar con Covadonga Pérez Lozana, que es una muy inteligente escritora y conferencista española, muy encantadora además, O sea que denle una oportunidad, no se vayan todavía, por favor, acompáñennos. Bienvenidos de vuelta. Covadonga Pérez Lozana, que nos acompaña esta noche, nació en Asturias, vive en Madrid. Y es escritora y conferencista, y es una mujer enormemente inspiradora y ha venido a dar una conferencia aquí en Miami el sábado a las 9 de la mañana. Buenas noches, Covadonga, bienvenida. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Pues estoy muy contenta de estar aquí contigo, para mí es una gran oportunidad. Para mí es un honor recibirte. Normalmente dedicamos 2 segmentos a la entrevista, tratándose de ti serán 3. ¡Wow! ¿Cómo llegaste a ser lo que eras? Por lo que he leído de ti, tú tenías un trabajo, me parece que vendías productos médicos o farmacéuticos. Cuéntanos un poco de ti. Sí, digamos que yo me dedicaba a algo completamente diferente. Mi último desempeño profesional en ese área, en el área de las farmacéuticas, yo trabajaba en multinacionales farmacéuticas. ¿Habías estudiado eso? Había estudiado Administración y Dirección de Empresas. No sé cómo se llama aquí, Business. Sí.
y había estado trabajando en ventas y en marketing desde muy pequeñita. Luego hice un máster en marketing y siempre como una carrera orientada a objetivos muy de conseguir, de demostrar, de llegar y de grandes cifras, ¿no? Millones de euros y facturación de millones de euros. Había trabajado en Suiza y luego acabé trabajando en España. O sea, tenías éxito aparentemente. Aparentemente. Desde el punto de vista del dinero y tal. Exacto. O sea, tenía éxito, lo que la sociedad entiende como éxito. Tienes un trabajo estable, estás bien retribuida, digamos que lo que la sociedad entiende como éxito. Tienes todas tus necesidades materiales cubiertas, pero yo dentro de mí sentía un vacío. Y yo dentro de mí sentía un vacío y yo pensaba, quizás es porque no tengo poder, porque estaba en posiciones como intermedias, pero no tenía poder. Entonces pregunté qué había que hacer para ser jefe. Y me dijeron, hay que estudiar un máster en una escuela de negocios, de estas del top 10, además que son muy caras y que es difícil entrar. Y lo hice, ¿no? Yo en mi afán de conseguir la felicidad, me dijeron que había que tener poder, si hay que hacer el máster, pues yo lo hago. Me interesaba un pimiento porque era volver a repetir lo mismo que había estudiado en la universidad. ¿Qué edad tenías más o menos? Tenía 30 años. Ah, ya tenías 30 años. Ya. Y me interesaba entre 0 y nada, pero lo hice. Entonces por fin consigo la posición deseada que fue lanzar el primer fármaco, que era un blockbuster, era como un fármaco muy importante para el cáncer de piel. Después de 20 años de investigación que no habían encontrado nada, es una forma muy agresiva de cáncer, digamos que es un cáncer que en 6 meses es fulminante, y era la primera cura que encontraban. Entonces era un fármaco que costaba en su momento 85.000 euros por paciente. Wow. Era como, sí, era como lo máximo. Dentro de la industria farmacéutica, trabajar allí era como todo el mundo quería esa posición, ¿no? Y te encargaron eso a ti. Exacto. Yo postulo, la consigo. Me toca a mí marketear ese fármaco, lanzarlo, negociar con las autoridades españolas para introducirlo en... Y en ese momento, si yo sentía un vacío antes y yo lo tapaba pensando es porque no tengo, digamos que porque todavía no tengo poder o porque todavía no he llegado a la posición que realmente quiero. Que no soy yo la jefa. Cuando llego a eso que se supone que quería y me encuentro igual de mal que antes o peor, se me cayó el mundo encima. Fue como... Entonces entré en una crisis de quién soy yo y qué es lo que realmente quiero. En paralelo dejé de rendir, pero no dejé de rendir de forma consciente porque yo no quisiese rendir, sino que de pronto mi cuerpo dejó de funcionar. O sea, digamos que salía de las reuniones y me encontraba mal, me daban náuseas, incluso vomitaba, tenía insomnio, no podía hablar, empecé a dejar de rendir físico, o sea, mi cuerpo tenía síntomas físicos. Pero yo en mi mente me seguía contando, no, esto es lo que quise siempre, tengo un gran trabajo, mi empresa está en el top 10 del best place to work, soy una afortunada, soy una privilegiada, todo el mundo, te autoconvences, ¿no? Pero el cuerpo te estaba diciendo, me estás dando algo que me hace daño. Este estilo de vida es tóxico. Exacto, era tóxico, era completamente tóxico para mí, pero es tal... Como el sistema de creencias de nuestra sociedad nos vende desde pequeñitos que, no sé cómo es aquí, ¿no? Pero en mi país como que trabajar en una multinacional americana es lo máximo a lo que puedes aspirar. Sí, aquí es más o menos lo mismo. Aquí también, ¿no? Sí, te llevan a eso, al MBA, que es una maestría en Business Administration. Exacto, eso fue lo que hice. Y luego yo. A ganar todo el dinero, toda la pasta que sea posible. Y vendiendo sabe Dios qué. Exacto, y saliendo a la hora que sea y siendo, digamos que la multinacional es dueña de tu vida, pero bienvenido sea con tal de conseguir el supuesto éxito social. Y además eres un afortunado y un privilegiado porque todas tus necesidades materiales están cubiertas y tienes un coche de empresa. Pero te lo crees, o sea, te lo crees, porque yo me convencía y decía, bueno, tengo tarjeta de gasolina, en los peajes, no sé cómo se llama aquí el peaje, los peajes me salen gratis con la tarjeta de la empresa, tengo plan de pensiones, tengo la tarjeta sanitaria, tengo coche, no voy a encontrar nada mejor. Y te crees ese discurso, ¿no? ¿Ocurrió un episodio crítico o fue un proceso gradual? Fue bastante crítico, porque yo pasé de pensar que eso era el sumum a tener que dejarlo, porque me puse muy enferma, en 1 año y medio. Pero bueno, no sé si proceso crítico, pero vamos, yo lo viví como un momento muy crítico de mi vida, porque yo de pronto me veo con 31, 32 años diciendo, no soporto mi trabajo, lo odio ir a la oficina, pero no sé hacer otra cosa. ¿Y qué hiciste una vez que renunciaste? Digamos, tuviste que renunciar porque te enfermaba. Tuve que renunciar porque
provoqué que me despidieran para que me pagaran, pero sí, digamos que renuncié. Pero la cuestión es que yo, o sea, el miedo, el pánico, el terror, porque yo llevaba trabajando en eso desde los 25 años, desde los 24, 20, o sea, no sabía hacer otra cosa. Era saltar al vacío y no saber si el paracaídas se abriría, ¿verdad? Y además es un sector tan competitivo, el tema de las multinacionales farmacéuticas, que tú no puedes irte y volver. Porque tú te vas 1 año, 2 años y te quedas completamente fuera del mercado, porque tu currículum ya está obsoleto y tu máster ya no sirve para nada. O sea, era como, para mí era el miedo de, sobre todo lo que me había costado construir todo eso, porque bueno, yo tengo experiencia internacional, el máster, idiomas, ¿no? Entonces era como todo a la basura y empezar de cero, el pánico ese de... No era para menos, fuiste muy valiente o la enfermedad fue muy tenaz. Sí, o ambas cosas. Ambas cosas. ¿Y luego qué? Pues luego llegó o sea, ya en el proceso yo empecé a preguntarme, ¿quién soy yo? Porque yo no sabía quién era. Yo toda mi vida yo había estudiado ADE, económicas, que ADE lo llamamos en España, porque mi papá me había dicho, esto tiene salidas laborales, haz esto. Y yo lo hice un poco por inercia. Yo había hecho el máster porque me dijeron, si haces el MBA te ascendemos. Me había metido en esa empresa porque esa empresa estaba en el best place to work. O sea, digamos que yo todas las decisiones las había tomado en función a lo que mi entorno designaba. Pero yo nunca me había parado a preguntarme, oye, pero ¿qué quiero yo realmente a un nivel profundo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué es lo que realmente a mí me hace? Yo no sabía lo que me hacía feliz. ¿Conviene hacerse esa pregunta? Claro. ¿Y qué te respondiste antes de ir a la primera pausa? ¿Qué te respondiste intuitivamente? ¿O qué sabes tú ahora? ¿Quién eres tú? Fue un proceso largo. Contestar eso es que el propio proceso, o sea, la propia pregunta llevó al proceso. ¿Prefieres contestarlo luego? Sí, porque es muy largo. Sí, perfecto. Corremos a la publicidad y luego seguimos disfrutando de Covadonga Pérez Lozana. Va a dar una conferencia, no se la deben perder, ¿eh? Este sábado a las 9 de la mañana en el Newman. Bueno, esta señora estupenda, muy inteligente y encantadora, Covadonga Pérez Lozana, nos visita esta noche. Ha venido desde Madrid, va a dar una conferencia que se titula Enamórate de ti. De ti. Es este sábado temprano, a las 9. De 9 a 5. Es un seminario de todo el día, de 9 a 5. Es un seminario. O sea que tomen nota y asistan, por favor. Esto, y no exagero, les puede cambiar la vida, porque Covadonga se atrevió a cambiar la suya, ¿verdad? Nos estaba contando que renunció a un gran trabajo en una corporación. Y entonces, ¿qué hiciste para encontrarte y para llegar aquí? Pues en ese proceso, cuando yo me hago la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? Empieza una búsqueda, lo que es una búsqueda espiritual. Pero yo en aquel momento no sabía que era una búsqueda espiritual. Yo solamente estaba buscando, o sea, era como... Yo pensaba, tiene que haber otra manera de vivir, tiene que existir otra manera. La vida no puede ser sufrimiento, disciplina, dejarte la piel y ser esclava de un sistema por dinero. Y al final es esclavitud moderna. Querías simplemente sentirte bien. Claro, yo quería satisfacción y tiene que haber otra manera de vivir. Y en ese proceso cae en mis manos un libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora. Entonces me leo El poder de la hora, no sé si lo has leído, ¿lo has leído? No lo he leído. ¿Debo leerlo? Yo creo que sí. Sí, okay. Yo te diría que sí. Bueno, eso es muy personal, ¿no? Porque a cada uno, los libros que nos hacen aperturas concienciales, a cada uno ya sabes que eso es muy personal. Pero a ti te funcionó. Me funcionó. Ese libro me hizo una apertura conciencial y hice como boom, y empecé a ver la vida de otra manera, ¿no? Dejé de percibirla como que yo tenía que adaptarme a las circunstancias, sino que yo creaba las circunstancias. Ok. Entonces eso fue un cambio, generó un cambio en mí. Pero todavía no me lo acababa de creer al 100%, todavía tenía muchos miedos. Entonces en esa búsqueda espiritual me voy de vacaciones al Tíbet. Muy loco. ¿Sola? No, me fui con un grupo de españoles, con una asociación de gente que estudiaban taoísta, que estudiaban el taoísmo, porque yo estaba buscando, en esa búsqueda me leía libros de budismo, me leía libros de taoísmo, o sea, yo no soy nada. ¿Eras agnóstica? Sí, empecé a tener un clarear, pero previamente era atea, y sí es cierto que tuve una infancia católica y una educación católica, entonces sí que tenía las enseñanzas de Jesús en mi corazón, pero... estaba completamente desconectada de eso que había sentido de niña, porque sí que de niña iba a la iglesia y sentía, wow, tiene que existir algo más grande que yo, pero todo eso como que... Yo también. Eso que sentía de niña, tú también lo sentías, ¿no? Sí. Como que me desconecté, ¿no? Y entonces empecé a buscar y me leía textos budistas, me leía textos taoístas, y una asociación taoísta planteó una peregrinación al monte Kailash, que es como si fuera el Camino de Santiago, versión budista. O sea, es un poco raro, ¿no? Porque me fui con unos taoístas a hacer una peregrinación budista al Tíbet. Pero suena divertidísimo. Pero bueno, yo en aquel momento así lo fue, o sea, así fue, surgió, ¿no? Y me fui con ellos. Y allí, estando en el Tíbet, yo necesitaba como señales, sentir que había una inteligencia que iba más allá de mí
y que de alguna manera yo podía dar el salto a ser yo plenamente y iba a estar a salvo. Porque todo mi entorno me decía, ¿qué vas a hacer? Estás loca, ¿qué va a ser de ti? ¿De qué vas a vivir? Tu currículum y una vez no sé qué, y te vas a morir de hambre y no vas a tener estabilidad financiera. Y era como que todo eran miedos, todo el mundo me transmitía miedos. Entonces yo decía, si existe algo, ese algo debe de querer que yo sea feliz y debe de ayudarme en este proceso. Dame una señal. Exacto, dame una señal. ¿Y la recibiste? Sí. ¿Cómo fue? ¿Te la cuento? Pues, a ver, tuve muchas, ¿no? Y yo estoy segura que en aquel momento hubiera podido, o sea, que las hubiera podido tener también en Madrid, pero en Madrid no me las hubiera creído. Necesitaba un escenario como el Tíbet porque como que mi mente se abría más a la posibilidad. Exacto, estabas más permeable, más vulnerable, claro. Entonces allí, después de subir muchos metros y estar en la peregrinación a 5.000 metros de altura, llevábamos como 2-3 semanas comiendo solo arroz o comiendo solo lo que había disponible, porque no había verduras, ni había hortalizas, ni había fruta a tanta altura. Entonces yo estaba ya cansada porque me encontraba mal, estaba sucia, porque no me podía duchar correctamente, porque digamos que las condiciones materiales del Tíbet para un europeo son duras. Claro. Entonces después de 3 semanas yo era como, ¿qué hago aquí? Estoy buscando algo, no encuentro nada, estoy desesperada y me paso la vida en una oficina y ahora estoy aquí en el Tíbet de vacaciones, estoy amargada y yo buscando señales y no hay nada. Y me empezaron a sangrar las encías. De falta de vitaminas, bueno, yo lo atribuí a la falta de vitaminas, me empezaron a sangrar las encías, entonces yo era como necesito fruta, y me entraron ganas de llorar, y entonces para que no me vieran llorar los otros españoles, me metí en una cueva que había allí a llorar, ¿no? Y me giro así, me meto en la cueva y yo necesito fruta, y de pronto sale de la cueva un monje budista con una bandeja, con una sandía cortada en trocitos, y me dice, ¿quieres? Y yo fue como... Increíble, claro. ¿no? Estás pidiendo fruta a 5.000 metros de altura y te dan una sandía. Toda una epifanía. Y yo le digo, imagínate, claro, a 5.000 metros de altura no hay sandías. No hay sandías, ¿no? Y le digo... Y además tú en una cueva, porque Covadonga proviene un poco también de la cueva, ¿no? Covadonga significa Cova Dominica, cueva de Nuestra Señora, la Virgen de la Cueva. Sí. Y esa cueva era la cueva donde se iluminó Milarepa. Mira, no lo había pensado eso, pero claro, la cueva tiene un simbolismo para mí, porque mi nombre significa cueva. Bueno, pues en esa cueva, que fue donde se iluminó Milarepa, que es uno de los santos del budismo, aparece un monje con una sandía. Y le pregunto, bueno, me como la sandía y le pregunto que de dónde la ha sacado. Y me dice que un peregrino que vino desde la India les trajo la sandía desde la India y que, bueno, ellos pues la comparten con los otros peregrinos. Increíble. Y diciendo, o sea, esto es una señal fijo. Claro. Y digo, ¿y si yo puedo pedir una sandía a 5.000 metros de altura, o sea, si yo puedo pedir fruta a 5.000 metros de altura y la vida se las arregla para que a mí me llegue una sandía, confiar en que voy a poder sobrevivir y que no me voy a morir de hambre. Fantástico, o sea, que puedes crear tus circunstancias. ¡Claro! ¿Y te cambió la vida? Me cambió la vida, porque volví de allí ya con la determinación de dejarlo. Y cuando llegué a España lo dejé. No fue fácil porque me quedé sin dinero. Sobre todo yo estaba acostumbrada a tener un sueldo fijo. Claro. Eso para una mente que está acostumbrada a tener un sueldo y a ser siempre trabajadora por cuenta ajena, el tener que emprender, el tener que montar mi propia empresa, el no saber lo que voy a ganar mañana, para determinadas personas puede ser muy fácil, pero para mí era un mundo. ¿Y cómo cambió tu vida? ¿Cómo es ahora tu vida y quién eres tú ahora? Claro, cuando yo empiezo a hacer introspección y a preguntarme qué es lo que me gusta realmente, yo decía, a mí es que me gusta hablar. Pero nadie se gana la vida hablando. A mí es que me gusta tomarme cafés con la gente, pero nadie... Yo pensaba, ¿qué es lo que me gusta? Me gusta tomarme cafés, pero claro, nadie se gana la vida. Hasta que un día di con... me gusta hablar y me gusta dar conferencias. Es que hablas muy bien. Claro, pero yo no era consciente. Ya, o sea, eso es un poder, eso es un don, hay que usarlo. Claro. Tú lo sabes porque tú eres un comunicador, pero... Vivo de eso, me pagan por hablar. ¿Cómo descubriste que eras un comunicador? Porque tú tampoco lo sabías, ¿verdad? ¿A que no? Claro que no. ¿Y cuándo te diste cuenta? ¿Cómo fue tú darte cuenta? Te lo contaré después de la entrevista porque lo que quiero es que te conozcan a ti. Pero también, muy joven, con 18 años. ¿Tú te diste cuenta de 18 años? Sí, mi madre me dijo que me portaba mal, era un niño disco, lo rebelde, me pusieron en el periódico, me llamaron a un canal de televisión y me sentaron ahí, me dijeron habla. ¿En serio? En serio, a los 18 años, tengo 52. Y desde entonces no me interesó nada más que la universidad y los títulos y nada. Para mí la vida es hablar. Es que es genial soy hablar. un charlatán, pero si te pagan por hablar es fantástico. Es maravilloso, es maravilloso. Pues sí, en ese proceso de qué hago con mi vida, fui a ver una conferencia con unos amigos sobre la felicidad. Y faltó otro amigo. Y al día siguiente me dice, oye, cuéntame que no he podido ir, cuéntame que hablasteis. Y yo le reproduje lo que yo había escuchado en la conferencia. Y los demás amigos que estaban delante me dicen, oye, pues a mí
me gusta más cómo lo cuentas tú. Y yo me quedé así, y yo, sí, tía, tú lo cuentas con mucha fuerza y con mucha potencia y transmites mucho y yo era, ¿tienes habilidades de comunicación? Y yo era como, ¿de verdad? Entonces me puse a dar conferencias, dije, voy a probar. Y en la primera conferencia que di, nada, vinieron 20 personas. Luego di conferencias que venían 2, que venían 3, incluso que perdía dinero porque yo tenía que pagar el local, pero yo seguía pico pala, intentándolo, porque yo sentía dentro de mí que a mí me gustaba eso. Genial, eres genial. Y has tenido un éxito increíble. Ahora viajas por el mundo. Ahora sí, claro. Ahora tengo éxito. El primer año fue duro, ya te digo que al principio fue muy duro, pero como a los 2 fui a dar una conferencia de cómo superar una ruptura de pareja. Y 2 semanas antes de dar la conferencia, tengo yo mi propia ruptura de pareja. Que ahora entiendo que era sincronía divina, pero en aquel momento, cuando yo planeé la conferencia con meses de antelación, yo no podía ni imaginarme que iba a pasar aquello. Desde luego. Pero ahora entiendo que formaba parte de la sincronía y que era perfecto. Entonces, cuando fui a dar la conferencia esta de la ruptura de pareja, que fue en julio del año 2014, justo estaban allí unos chicos con una cámara de una televisión de allí de España que se llama Mindalia grabándome. Y yo era como, ¿pero me venís a grabar a mí? Porque yo a mí no me conocía a nadie. ¿Me venís a grabar a mí? Sí. Y yo era como, ¿en serio? Bueno, yo era como, hoy no es el mejor día, pero me dejé llevar y dije, venga, voy a fluir y voy a aceptarlo, aunque yo esté triste hoy, que me graben. Y me grabaron, di una conferencia, la verdad, muy buena. Y esa conferencia fue la que me sacó del anonimato. Y es la que hizo que me empezase a seguir gente de todo el mundo y que ahora me dedique a esto y que pueda viajar por el mundo y es muy bonito y conocer a gente como tú y que me vaya a diferentes países y que pueda entrar en contacto con todos los países de Latinoamérica y salir en medios de toda Latinoamérica y tener eventos en todos lados y tener amigos en todos lados. O sea, ya es como maravilloso. Eres un éxito y te lo mereces, te lo mereces. Tenemos que ir a la publicidad. Y luego Covadonga nos va a contar más o menos cómo va a ser el seminario de este sábado. De venir, todos tenemos alguna duda, algún desajuste con la realidad, algún sueño incumplido. Ella les va a ayudar a ser más felices. Ya volvemos. Un aplauso para Covadonga, por favor. Bueno, estamos disfrutando enormemente de la presencia de Covadonga Pérez Lozana. Ella ha tenido el enorme coraje de encontrarse a sí misma. Esto nunca es fácil. Y de hacer lo que de verdad quería, que es dar conferencias, viajar por el mundo y tocar a la gente y cambiarle la vida, mejorarle la vida. Esto es lo que vas a hacer este sábado a las 9 de la mañana aquí en el Newman Alumni Center de la Universidad de Miami, ¿verdad? Sí, el sábado sobre todo vamos a hablar del tema de las relaciones, porque yo me especialicé mucho en el tema de las relaciones de pareja. Un poco desmontando el mito del amor romántico desde una perspectiva más realista, porque digamos que nos venden el mito del amor romántico y luego la gente se frustra mucho porque sus vidas no se corresponden con el cuento de Disney, ¿no? Entonces hay mucho sufrimiento entre la expectativa y lo que tú realmente vives, ¿no? Entonces, aparte de desmontando eso, también observando y analizando a un nivel profundo cómo en todo conflicto relacional hay una oportunidad para mí porque siempre es un espejo de algo que no he resuelto conmigo mismo. Entonces yo, digamos que me especialicé mucho en hacerle ver a la gente que cuando algo te molesta del otro o cuando hay algo en el otro que te mueve, es porque hay algo no resuelto dentro de ti. Qué interesante. Es muy bonito. O sea que el tema fundamental, capital, son las relaciones de pareja. Las relaciones, vamos a poner las relaciones, porque al final se reproducen los mismos escenarios, el mismo conflicto que tienes con tu marido, lo tienes con tu jefe o con tu hijo o con tu hermano, porque es algo tuyo, ¿no? Entonces... ¿Y vas a escuchar preguntas? ¿Vas a responder preguntas una a una o...? Tengo una estructura, tengo como un guión, una serie de dinámicas que hago para que la gente tenga tomas de conciencia, preguntas introspectivas, cosas que se comparten en común, pero cada vez, o sea, según han ido pasando los años, cada vez me salgo más del guión. Al principio era como que necesitaba el guión, necesitaba los ejercicios, vamos a hacer esto. No, pero qué bueno es abrazar el caos. Y al final ya lo que sale guión, claro. Improvisar. Digamos, ¿cuáles son las preguntas o los conflictos más recurrentes que te plantea la gente en este tópico? Pues ocurre mucho que tu pareja te maltrata, te trata mal y cambias de pareja y vuelves a repetir patrón. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tengo yo? ¿Por qué todas mis parejas me maltratan? ¿O por qué todas mis parejas me abandonan? ¿O por qué mi marido me hace lo mismo que me hacía mi madre? ¿O por qué siempre tengo un novio que tiene... una mujer? O sea, hay una infelicidad y esa infelicidad uno se la achaca al otro. Claro. ¿Y eso cómo lo desanudas tú?
A ver, porque se repiten patrones, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, el conflicto es, ¿por qué estoy siempre con hombres casados? ¿Por qué no tengo un hombre para mí sola? De muchas mujeres, ¿no? Es que da igual, es que cambio de pareja y ya llevo 3 relaciones con un hombre que a su vez tenía otra pareja, que tenía otra mujer. Entonces, cuando indagas, ¿qué hay en ti que genera eso? ¿Por qué no te sientes digna de un hombre para ti sola? Descubres, pues por ejemplo, que en la infancia competían 2 hermanas, ella y su hermana, por la atención de su papá, de su padre. O que la madre rivalizaba con la hija y tenía celos, entonces hay un conflicto no resuelto. Empiezas a descubrir qué hay en ellos que les lleva a generar, a buscar ese tipo de relaciones. Casi todo proviene de la infancia, es decir, el autoestima. Sí. ¿Viene de allí? O sea, la infancia es determinante. Hay gente que lo quiere obviar, que no quiere pasar, que quiere pasar de largo, pero todo aquello que no hayas resuelto en la infancia se te va a repetir en la edad adulta. Pero no solamente de la infancia, también de las creencias que tú tengas, de tu interpretación de la vida, de, digamos, que los mandatos parentales, lo que te han transmitido tus padres como valores, y sobre todo de los miedos. Un miedo que no esté resuelto dentro de ti, algo que a ti te dé miedo, te genere miedo, y tú busques paliar ese miedo a través de tu pareja. Por ejemplo, imagínate, algo muy simple, ¿no? Cortito, porque me van a cortar. Si yo no tengo dinero, busco un hombre con dinero. Al final eso se va a convertir en una trampa. Me quedaría la noche entera escuchándote y voy a hacer todo lo posible para llegar tarde a mediodía. Gracias por venir. Ha sido un gran placer escucharte. Gracias a ti por darme la oportunidad. Bien? Me lo he pasado súper bien y te agradezco un montón que me dieras la oportunidad. Sábado 9 de la mañana, Newman Alumni UM. Un aplauso para ella. Proceso de construcción de estos urbanismos en el estado Lara. Así, tendida para atrás, con la boca abierta, en estado de catatonia, duerme mi esposa cuando yo le hablo a las 2 de la mañana sobre mis proyectos literarios, políticos. Luego la veo de soslayo y está exactamente como Tibisay. Desde la oposición en Venezuela, que están todos confundidos y atribulados, yo creo que no han debido participar de esta elección, y lo dije machaconamente. Ahora están furiosos porque han perdido y porque les han hecho trampa. Los 18 gobernadores oficialistas elegidos en los comicios regionales del domingo juramentaron ante la Asamblea Constituyente venezolana. Los 5 opositores desconocen el órgano y lo consideran fraudulento. Yo quiero agradecer a los gobernadores que han concurrido el día de hoy. Y quiero también agradecer a aquellos dirigentes opositores que ya reconocieron los contundentes resultados electorales. Quiero felicitar a los gobernadores opositores que ganaron 5 gobernaciones en Venezuela y están formalmente convocados a presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Siempre es mejor en política perder que ganar. El que gana cree que ha ganado y no advierte que a la larga ha perdido. Va a sufrir, lo van a despellejar. Quienes le han votado lo van a querer ver luego en un calabozo. Pero mucha gente no advierte esa trampa de la vanidad, ¿no? Bueno, vamos a España porque quiero darle mucho tiempo hoy a nuestra invitada, Covadonga Pérez Lozana, que es una brillantísima escritora y conferencista. No se la pierdan. Han detenido, y me parece a mí que es un error, ¿no? No sé si desde el punto de vista legal, pero sí desde el punto de vista de la sensibilidad política, a 2 líderes independentistas catalanes. Anoche, martes, 200.000 personas como mínimo se volcaron a las calles en Barcelona para protestar. Unas 200.000 personas protestaron el martes en Barcelona contra el encarcelamiento de 2 influyentes líderes independentistas. Los inconformes exigen la liberación de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, de las organizaciones Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana. Ambos son acusados de sedición, sospechosos de haber convocado y organizado el 20 de septiembre una protesta contra la Guardia Civil Española. Una persona que no ha hecho absolutamente nada, que ha convocado unas manifestaciones de hace 5 o 6 años, todas absolutamente pacíficas. No ha habido no ha habido nada durante un montón de años, un montón de gente, millones. Y tener que estar en prisión, pues yo creo que democracia cero. Desde el campo independentista les consideran presos políticos, rehenes del Reino de España. Esto no tiende a mejorar. En el Congreso hoy Rajoy y su equipo insistieron en que
a menos que Puigdemont se rectifique y tiene hasta mañana a las 10 de la mañana, hora de España, ¿no? O sea, 4 de la mañana, estamos a muy pocas horas aquí en América, podrían aplicar un cierto artículo de la Constitución, el 155, en virtud del cual suspenderían temporalmente la autonomía y podrían llamar a elecciones en Cataluña, de modo que la gente pueda elegir un nuevo parlamento. El gobierno español confirmó el miércoles que baraja suspender la autonomía de Cataluña si su presidente Carles Puigdemont no da marcha atrás en 24 horas a su desafío independentista sin precedentes. Ese requerimiento es firme. Ese requerimiento vence dentro de poco más de 24 horas. Y ese requerimiento, si no es atendido, hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del artículo 155. Y creo que estamos de acuerdo en los objetivos de ese precepto e, indudablemente, tiene que ser recuperar la autonomía de Cataluña. En segundo lugar, garantizar los derechos de todos los catalanes. En tercer lugar, llevar al sosiego a todos los ciudadanos de Cataluña, porque lo que es intolerable es que la gente viva intranquila en Cataluña, sencillamente porque el señor Puigdemont les ha colocado esta situación. Bueno, pero es que el sosiego no se encuentra nunca en un discurso político ni en un líder político. El sosiego yo lo encuentro en las farmacias. Un congresista, un diputado de origen catalán, soberanista, le dijo a Rajoy: usted no ve la realidad. El conseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Cataluña, Raúl Romeva, aseguró que el gobierno no se echará atrás si el Ejecutivo español decide aplicar el artículo 155 de la Constitución. The answer is definitely no. Son palabras de Romeva en una rueda de prensa celebrada en Bruselas. El conseller aseguró que la Generalitat no tiene alternativa. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 18 de octubre, estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. Nos están viendo en Estados Unidos y Puerto Rico, aunque sospecho que en Puerto Rico no nos está viendo mucha gente. Casi nadie tiene todavía luz eléctrica allí. Hoy voy a conversar con una brillante escritora y conferencista española, Covadonga Pérez Lozana. Es una mujer muy inteligente, ha venido a dar una conferencia aquí en Miami el sábado en la Universidad de Miami. Y es encantadora y seguramente se van a llevar ustedes una gran sorpresa conociéndola esta noche. Covadonga Pérez Lozana, no se la pierdan, la recomiendo con entusiasmo. Bueno, el programa de hoy va dedicado con mucho cariño a la artista Alicia Torres, que me saludó hoy con un afecto que siento no merecer, y a dos señoras que me saludaron mientras yo corría, o en realidad simulaba correr, Marta de Colombia e Isabel de Perú. Bueno, vamos al repaso de la actualidad. El presidente Trump ha sido acusado de algo que me parece sospechosamente creíble, de ser un tanto insensible. Aparentemente llamó por teléfono a la viuda de un soldado caído en el campo de batalla y, sin parecer muy afligido, el señor Trump le dijo, bueno, él sabía en qué se metía, ¿verdad? He never said the word hero. He said to the wife, well, I guess he knew what he was getting into. How insensitive can you be? And how could you say that to a grieving widow? I couldn't believe, and he said it more than once. So I said, this man has no feelings for anyone. Didn't say what that congresswoman said. Didn't say it at all. Did not say what the congresswoman said, and most people aren't too surprised to hear that. Yo elijo no creerle al presidente, yo le creo a la señora congresista. En Argentina hay elecciones parlamentarias este domingo 22. El principal cargo público, es curioso cómo la gente se pelea tanto por ocupar el poder, que es un oficio tan arduo, tan incomprendido, ¿no? Se están peleando ferozmente por una banca en el Senado, la senaduría por la provincia de Buenos Aires. La expresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, quiere ser senadora. Por lo visto, y si las encuestas no mienten, va a perder. Le va a ganar un hombre del equipo de Macri. Macri estuvo hoy en campaña en Santa Fe y prometió seguir con las obras públicas, esta vez
exentas de corrupción. Mis simpatías, yo no soy neutral, no consigo serlo nunca, están volcadas con Macri y con su equipo de Cambiemos. Empezamos, cuando vine acá hace unos meses atrás y tuvimos esta oportunidad también de dialogar en algún otro lugar de Rosario, les hablé de la importancia de recuperar la fuerza, el estímulo, la potencia de la obra pública. Hoy, habiendo pasado unos cuantos meses, les puedo decir que ya hoy definitivamente está en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia de la Argentina. Ya casi nadie lleva corbata, ¿eh? ¿Han notado eso? Macri no lleva corbata y entonces todo su equipo prescinde también de ese atuendo que a mí me sigue pareciendo imprescindible. En noviembre hay elecciones presidenciales en Chile. Creo que las va a ganar el expresidente Piñera. Estuvo en Washington en el programa de Moisés Naim, un brillantísimo intelectual venezolano, y Piñera habló sobre la tragedia que se abate, que azota a Venezuela. Bueno, en primer lugar, lo de Venezuela es una tragedia, en todo el sentido de la palabra. El país más rico de América Latina, en la década de los 90, hoy día está en una dictadura, porque en Venezuela no hay democracia. Además, es una crisis económica brutal. ¿Qué tenemos que hacer? No es fácil. Por de pronto, tenemos que invocar todos los instrumentos legales que nos dan los tratados como UNASUR, Mercosur o incluso el de la Organización de Estados Americanos. Pero la verdad es que mientras exista esa unidad monolítica entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, que tienen todo el poder militar y todo el poder político, particularmente con esta aberrante decisión de la Asamblea Constituyente, que se autoasignó todos los poderes. Estudiar un máster en una escuela de negocios, de estas del top 10, además que son muy caras y que es difícil entrar. Y lo hice, ¿no? Yo en mi afán de conseguir la felicidad, me dijeron que había que tener poder, si hay que hacer el máster, pues yo lo hago, me interesaba un pimiento porque era volver a repetir lo mismo que había estudiado en la universidad. ¿Qué edad tenías más o menos? Tenía 30 años. Ah, ya tenías 30 años. Ya. Y me interesaba entre 0 y nada, pero lo hice. Entonces por fin consigo la posición deseada que fue lanzar el primer fármaco, que era un blockbuster, era como un fármaco muy importante para el cáncer de piel. Después de 20 años de investigación que no habían encontrado nada, es una forma muy agresiva de cáncer, digamos que es un cáncer que en 6 meses es fulminante, y era la primera cura que encontraban. Entonces era un fármaco que costaba en su momento 85.000 euros por paciente. Wow. Era como, sí, era como lo máximo. Dentro de la industria farmacéutica, trabajar allí era como todo el mundo quería esa posición, ¿no? Y te encargaron eso a ti. Exacto. Yo postulo, la consigo. Me toca a mí marketear ese fármaco, lanzarlo, negociar con las autoridades españolas para introducirlo en... Y en ese momento, si yo sentía un vacío antes y yo lo tapaba pensando es porque no tengo, digamos que porque todavía no tengo poder o porque todavía no he llegado a la posición que realmente quiero. Que no soy yo la jefa. Cuando llego a eso que se supone que quería y me encuentro igual de mal que antes o peor, se me cayó el mundo encima. Fue como... Entonces entré en una crisis de quién soy yo y qué es lo que realmente quiero. En paralelo dejé de rendir, pero no dejé de rendir de forma consciente porque yo no quisiese rendir, sino que de pronto mi cuerpo dejó de funcionar. O sea, digamos que salía de las reuniones y me encontraba mal, me daban náuseas, incluso vomitaba, tenía insomnio, no podía hablar, empecé a dejar de rendir físico, o sea, mi cuerpo tenía síntomas físicos. Pero yo en mi mente me seguía contando, no, esto es lo que quise siempre, tengo un gran trabajo, mi empresa está en el top 10 del best place to work, soy una afortunada, soy una privilegiada, todo el mundo, te autoconvences, ¿no? Pero el cuerpo te estaba diciendo, me estás dando algo que me hace daño. Este estilo de vida es tóxico. Exacto, era tóxico, era completamente tóxico para mí, pero es tal... Como el sistema de creencias de nuestra sociedad nos vende desde pequeñitos que, no sé cómo es aquí, ¿no? Pero en mi país como que trabajar en una multinacional americana es lo máximo a lo que puedes aspirar. Sí, aquí es más o menos lo mismo. Aquí también, ¿no? Sí, te llevan a eso, al MBA, que es una maestría en Business Administration. Exacto, eso fue lo que hice Y luego yo. a ganar todo el dinero, toda la pasta que sea posible. Y vendiendo sabe Dios qué. Exacto, y saliendo a la hora que sea y siendo, digamos que la multinacional es dueña de tu vida, pero bienvenido sea con tal de conseguir el supuesto éxito social.
Y además eres un afortunado y un privilegiado porque todas tus necesidades materiales están cubiertas y tienes un coche de empresa. Pero te lo crees, o sea, te lo crees, porque yo me convencía y decía, bueno, tengo tarjeta de gasolina, los peajes, no sé cómo se llama aquí el peaje, los peajes me salen gratis con la tarjeta de la empresa, tengo plan de pensiones, tengo la tarjeta sanitaria, tengo coche, no voy a encontrar nada mejor. Y te crees ese discurso, ¿no? ¿Ocurrió un episodio crítico o fue un proceso gradual? Fue bastante crítico, porque yo pasé de pensar que eso era el sumum a tener que dejarlo, porque me puse muy enferma, en 1 año y medio. Pero bueno, no sé si proceso crítico, pero vamos, yo lo viví como un momento muy crítico de mi vida, porque yo de pronto me veo con 31, 32 años diciendo, no soporto mi trabajo, lo odio ir a la oficina, pero no sé hacer otra cosa. ¿Y qué hiciste una vez que renunciaste? Digamos, tuviste que renunciar porque te enfermaba. Tuve que renunciar porque provoqué que me despidieran para que me pagaran, pero sí, digamos que renuncié. Pero la cuestión es que yo, o sea, el miedo, el pánico, el terror, porque yo llevaba trabajando en eso desde los 25 años, desde los 24, o sea, no sabía hacer otra cosa. Era saltar al vacío y no saber si el paracaídas se abriría, ¿verdad? Y además es un sector tan competitivo, el tema de las multinacionales farmacéuticas, que tú no puedes irte y volver. Porque tú te vas 1 año, 2 años y te quedas completamente fuera del mercado, porque tu currículum ya está obsoleto y tu máster ya no sirve para nada. O sea, era como, para mí era el miedo de, sobre todo, lo que me había costado construir todo eso, porque bueno, yo tengo experiencia internacional, el máster, idiomas, nada. Entonces era como todo a la basura y empezar de cero, el pánico ese No era para menos, fuiste muy valiente o la enfermedad fue muy tenaz. Sí, o ambas cosas. Ambas cosas. ¿Y luego qué? Pues luego llegó o sea, ya en el proceso yo empecé a preguntarme, ¿quién soy yo? Porque yo no sabía quién era. Yo toda mi vida yo he estudiado ADE, económicas, que ADE lo llamamos en España, porque mi papá me había dicho, esto tiene salidas laborales, haz esto. Y yo lo hice un poco por inercia. Yo había hecho el máster porque me dijeron, si haces el MBA te ascendemos. Me había metido en esa empresa porque esa empresa estaba en el best place to work. O sea, digamos que yo todas las decisiones las había tomado en función a lo que mi entorno designaba. Pero yo nunca me había parado a preguntarme, oye, pero... Y por lo tanto no va a ser fácil, pero yo creo que América Latina tiene que estar unida en condenar lo que pasa en Venezuela. Piñera va a ganar, fue un muy buen presidente, la gente lo quiere y pertenece a una familia, a un linaje de políticos que se han puesto de moda en América. Los políticos de derecha millonarios, Piñera, Macri, Cartes en Paraguay, Kuczynski en Perú, Santos en Colombia. ¿Quién diría, no? Son millonarios, tienen tanto dinero que se aburren y entonces se meten en política. Dios los bendiga. Yo no los voy a acompañar en esa cruzada. En Venezuela, la señora que cuenta los votos y que a sabiendas o sin enterarse santifica los fraudes electorales, Tibisay Lucena, se presentó en la Asamblea Constituyente y dijo que las elecciones, además lo dice de una manera seria y persuasiva, yo no sé si es muy tonta o muy malévola, que las elecciones del pasado domingo fueron impecables. Esto el proceso electoral es complejo, es un gran proyecto de logística, técnico, jurídico, y les puedo asegurar que de todos los procesos electorales que nosotros hemos hecho, puedo asegurar que este ha sido impecable, uno de los mejores procesos electorales que hemos realizado. Es un chiste esta señora, es un personaje cómico, se han adjudicado tramposamente, por supuesto, 18 de las 23 gobernaciones en juego, cuando las encuestas no les daban siquiera 10 gobernaciones, ¿no? Pero ellos han perfeccionado con bastante destreza, con bastante pericia, las técnicas del fraude electoral, a tal punto que la oposición participa de la elección y en cierto modo convalida el fraude. La señora Lucena dijo que habían contado los votos 1 a 1. El poder electoral, cuando da resultados, son votos contados, no son tendencias como ocurre en la mayoría de los países. Se dan tendencias, se dan resultados, las cosas que uno ve que se dan los resultados electorales en otros países rápidamente, pero son tendencias, en algunos casos son boca de urna. Nosotros no hacemos eso, nosotros damos resultados oficiales
Y además de eso, el mismo día, a los 30 minutos, esta elección estaba publicada en la página web. Y un señor mofletudo asiente. Bueno, en todas las democracias más o menos serias, y desde luego Venezuela no lo es, porque Venezuela es una dictadura, los votos se cuentan, ¿no? No se publican tendencias o conjeturas o bocas de urna, aunque también, por supuesto, se permiten bocas de urna, lo que en Venezuela está prohibido. Pues la boca de urna, de algún modo, puede prefigurar lo que la gente ha votado, a menos que la gente decida mentirle masivamente al encuestador, cosa que no suele ocurrir. La señora Lucena, antes de colapsar, que eso viene enseguida y es muy gracioso, porque sucumbió al sueño, se enojó con una periodista europea. No solamente aquí hicimos todas las auditorías que todos saben, las organizaciones políticas lo saben, todo el mundo lo sabe, sino que, como dije anteriormente, lo hace con base a una descarada mentira o ignorancia, porque los resultados electorales se publicaron 30 minutos después de dar los resultados electorales. Están pidiendo que publiquemos, señora, está publicado. Ya está publicado 30 minutos después. 30 minutos después. Venezuela es una maravilla porque es un país donde gana la minoría y pierde consistentemente la mayoría. De modo que los resultados no se tienen que publicar 30 minutos después, se podrían publicar 30 días antes. Ya sabemos que los chavistas van a ganar siempre en cualquier caso. O sea que es un sistema electoral muy confiable, muy predecible, nunca hay sorpresas, ellos ganan siempre. Luego la señora Tibisay es humana. ¿Cómo podríamos no sentir un átomo de compasión? Sucumbe al sueño, se entrega gozosa, descaradamente, le robo el adverbio, al sueño. Mientras otra señora evacúa una cierta cháchara pesarosa, Tibisay no oculta su intención de dormir. 5 por 5, porque sumé a los viviendos venezolanos del Estado Lara, más de 50.000 personas adjudicadas en viviendas y los que están en proceso. Y que no saben lo que hará el Estado. También aseguró que la carta que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, envió el pasado lunes al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, es una nueva y sincera oferta para iniciar conversaciones. Ahora sí, el diputado catalán que le espetó a Rajoy que es autista, que está de espaldas a la realidad. Usted no puede suspender la realidad, y es lo que parece que quiere hacer. La realidad es el 9 de noviembre, el referéndum del 1 de octubre, una mayoría absoluta soberanista en el Parlamento. Se debe hacer política reconociendo esta realidad, pero usted 1000 veces ha intentado negar una realidad que es más fuerte que usted y que va a ver que lo va a ser en el futuro. La aplicación del artículo 155 sería un fracaso de la política y el diálogo. Rajoy a su turno se jactó de ser prudente y sensato. Sinceramente creo que el Gobierno ha actuado con moderación y con prudencia y se me ha criticado por eso y pienso que con sensatez. Deberían ustedes darse cuenta de lo que han hecho. Han liquidado la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, han aprobado leyes que todas han sido declaradas contrarias a la Constitución por el Tribunal Constitucional. Ayer la ley del referéndum, en base a la cual hicieron un referéndum que también fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional y por la Junta Electoral. No dejan hablar a la oposición. No lo dejan hablar, no lo dejaron los días 6 y 7 de septiembre que pasarán a la historia como lo peor del parlamentarismo español, ni lo están haciendo ahora donde no hay sesiones como esta en el Parlamento de Cataluña. Yo lo único que le pido al señor Puigdemont es que actúe con sensatez, que actúe con equilibrio, que ponga por delante los intereses generales de todos los ciudadanos, del conjunto de los españoles y del conjunto de los catalanes. Simplemente, y no es tan difícil, es responder a una pregunta. ¿Ha declarado usted o no la independencia de Cataluña? Pablo Iglesias, y aquí termino, el chico malo, el niño terrible de la izquierda española, le dijo esto a Rajoy. Nobody expects the Spanish Inquisition, decían los Monty Python, señor Rajoy, se los recomiendo de verdad. Silencio. Es ciertamente una lástima, señoría,
que ustedes no hayan podido contar en esta ocasión con el señor Mois al frente de la Fiscalía Anticorrupción, porque sin duda hubiera podido mediar muy bien entre ustedes y la justicia. Le voy a pedir algo, señor presidente. Vuelvan ustedes a la legalidad. Porque si no vuelven ustedes a la legalidad, va a ser muy difícil que dialoguemos en esta Cámara. No se puede dialogar, señor presidente, con quien está fuera de la ley y fuera de la Constitución. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Luego voy a conversar con Covadonga Pérez Lozana, que es una muy inteligente escritora y conferencista española, muy encantadora además, ¿eh? O sea que denle una oportunidad, no se vayan todavía, por favor, acompáñennos. Bienvenidos de vuelta. Covadonga Pérez Lozana, que nos acompaña esta noche, nació en Asturias, vive en Madrid. Y es escritora y conferencista, y es una mujer enormemente inspiradora y ha venido a dar una conferencia aquí en Miami el sábado a las 9 de la mañana. Buenas noches, Covadonga, bienvenida. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Pues estoy muy contenta de estar aquí contigo, para mí es una gran oportunidad. Para mí es un honor recibirte. Normalmente dedicamos 2 segmentos a la entrevista, tratándose de ti serán 3. ¡Wow! ¿Cómo llegaste a ser lo que eras? Por lo que he leído de ti, tú tenías un trabajo, me parece que vendías productos médicos o farmacéuticos. Cuéntanos un poco de ti. Sí, digamos que yo me dedicaba a algo completamente diferente. Mi último desempeño profesional en ese área, en el área de las farmacéuticas, yo trabajaba en multinacionales farmacéuticas. ¿Habías estudiado eso? Había estudiado Administración y Dirección de Empresas. No sé cómo se llama aquí, Business. Sí. Y había estado trabajando en ventas y en marketing desde muy pequeñita. Luego hice un máster en marketing y siempre como una carrera orientada a objetivos muy de conseguir, de demostrar, de llegar y de grandes cifras, ¿no? Millones de euros y facturación de millones de euros. Había trabajado en Suiza y luego acabé trabajando en España. O sea, tenías éxito aparentemente. Aparentemente. Desde el punto de vista del dinero y tal. Exacto. O sea, tenía éxito, lo que la sociedad entiende como éxito. Tienes un trabajo estable, estás bien retribuida, digamos que lo que la sociedad entiende como éxito. Tienes todas tus necesidades materiales cubiertas, pero yo dentro de mí sentía un vacío. Y yo pensaba, quizás es porque no tengo poder, porque estaba en posiciones como intermedias, pero no tenía poder. Entonces pregunté qué había que hacer para ser jefe y me dijeron, hay que